Estás escuchando La Realidad Oculta, podcast oficial. Aquí encontrarás los episodios completos del programa tal y como se emiten en la plataforma de ebooks. Hablamos de misterio, espiritualidad, historia oculta y fenómenos inexplicables. Gracias por escucharnos. Comenzamos. La realidad es todo aquello que tiene existencia, que podemos ver, tocar y sentir. Pero hay otra realidad que no vemos, que está ahí y que convive con nosotros. A veces no la vemos porque nos da miedo saber o descubrir, y otras porque nos la ocultan y no nos la dejan ver. Esa es la realidad oculta. La realidad oculta. La realidad oculta. Saludos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio más de La Realidad Oculta. ¿Alguna vez os habéis preguntado si los ángeles del pasado son los extraterrestres de los que hablamos hoy día? Cuando las civilizaciones del pasado hablaban de carros de fuego, de seres luminosos vestidos de blanco, ¿no estarían describiendo lo mismo que describen muchos testigos hoy día, en el caso de los ovnis, cuando hablan de naves y visitantes de otros mundos? ¿Y si esos mensajeros divinos de los que hablaban en el pasado, de los que hablan la Biblia, esos ángeles, en realidad son viajeros de las estrellas? Pues bien, hoy vamos a reflexionar sobre esa posibilidad, porque vamos a ver cómo cambia el lenguaje con el tiempo, pero cómo el misterio sigue siendo el mismo y la descripción la misma. Como siempre, también nos acompaña Iris con su sección El Despertar. Nos hablará del avance espiritual, de cómo abrir los ojos a una nueva forma de entender la vida y cómo buscar nuestro propósito de vida, sobre todo con los registros acásicos. Y con Rebeca, en su sección Entre el cielo y la tierra, hablaremos de la enigmática cruz de Caravaca. ¿Cuándo apareció realmente esta cruz? ¿Qué pasó con el famoso robo que marcó su historia? ¿La que se exhibe hoy es la auténtica o una réplica? ¿Y cuál es el verdadero misterio que guarda este símbolo para ser conocido mundialmente? Bueno, de todo ello nos va a responder Rebeca en su sección. Y con Amador vamos a cerrar este episodio en su sección La Otra Realidad, como siempre manteniendo una charla amena y profunda, ese debate que siempre tenemos, compartiendo los mismos enfoques sobre el misterio y abriendo siempre preguntas que nos invitan a reflexionar. Y esta vez vamos a reflexionar sobre el primer tema, ángeles o extraterrestres. Voy a preguntarle qué opinión tiene él sobre los extraterrestres del pasado, cómo interpreta esas historias que hablan los dioses y ángeles, y sobre todo si son mitos o símbolos, o son seres de otros mundos, de otros planetas o otras dimensiones que nos visitaron en el pasado y siguen visitándonos hoy día. Y estos son los temas que os hemos preparado para este episodio. Así que os invitamos a que nos acompañéis, porque como siempre digo, los misterios regresan, las voces resuenan y quizás encontréis algunas respuestas que no sabíais que buscabais. Para ello, poneros cómodos y cómodas, aislaros del mundanal ruido y junto a un servidor, Paco Coloma, abramos la puerta a la realidad oculta. Comenzamos. ¿Es posible que ángeles y extraterrestres sean simplemente diferentes nombres dados a entes venidos de fuera, según el momento o la era de la historia? Pues posiblemente sea así. Y en este episodio vamos a comparar estos dos nombres, ¿no? Si ángeles y extraterrestres se refieren a las mismas entidades.
Veréis, en la antigüedad todas las civilizaciones hablan de dioses venidos de los cielos y que descienden montados en artefactos. Cada religión lo describe de una manera distinta, comparándolo con lo que conocían en su entorno. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan los carros de fuego de Yahvé, mientras que en las culturas hindú y jainista lo describen como palacios o carrozas celestiales que transportan a los dioses. Se habla mucho de los vimanas, refiriéndose a ese mítico vehículo volador denominado carro de los dioses o carro celestial. Las civilizaciones antiguas dejaron por escrito lo que veían, siempre han dejado por escrito lo que han visto, y lo han dejado comparándolo con lo que tenían alrededor o con los conocimientos de aquella época. Como hemos visto, carros, casas, palacios y demás, pero ¿cómo lo habría plasmado un hombre de la prehistoria si hubiera presenciado algo así? Pues probablemente con pintura, pintándolo o dibujándolo. De hecho, se han encontrado pinturas rupestres que representan figuras antropomorfas, altas, con cabezas redondas, sin ojos, sin boca, lo que podría ser interpretado en la cabeza como una especie de escafandra, en los pies como una especie de boca. También se han encontrado pinturas con algo extraño dibujados en los cielos y varias, lo que se supone que son personas adorándolo. Y es que desde hace miles de años se narran testimonios de personas que han dejado constancia escrita, dibujada o transmitida de forma oral, de generación en generación, la aparición de los objetos misteriosos provenientes del cielo, y además seres extraños que se encontraban en su interior. Mirad, es muy curioso que civilizaciones antiguas, como la azteca, los mayas, las andinas, la yoruba, por ejemplo, por nombrar alguna de ellas, muchas describan a seres venidos de las estrellas como dioses o deidades, seres que han venido a instruirlos, a enseñarles cosas, enseñarles a cazar, la agricultura. Y cuando aparecieron las religiones me refiero relacionadas con un solo Dios, como por ejemplo en la Biblia, a estos mismos seres los llaman ángeles. ¡Qué curioso! En ambos casos son seres que vienen del cielo en artefactos. Los mismos seres que describen en la antigüedad, civilizaciones muy muy antiguas, son las que describe también en la Biblia. Mirad, hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace miles y miles de años atrás, cuando no existía un vocabulario para describir, digamos, tecnológicamente lo que estaban viendo. Lo más avanzado, en algunos casos, era la rueda de madera, y en otras ni eso, ni la rueda había aparecido. Por lo tanto, ¿cómo podían definirlos entonces? Pues que lo que conocían, como os he hablado antes, casas, palacios o carros, y le añadían la palabra fuego, quizás también por el ruido. Hoy día aún siguen los avistamientos de esos objetos extraños venidos del cielo, pero claro, con los conocimientos que tenemos y los avances tecnológicos, pues afirmamos que esa tecnología no pertenece a este mundo, por lo tanto lo llamamos ovni, objeto volador no identificado. No lo llamamos casas voladoras o carros de fuego. Y si alguno de esos tripulantes se manifiesta y toma contacto con los humanos, no lo llamamos ángeles, lo llamamos extraterrestres. Mirad, la Biblia habla ampliamente de estos seres, es decir, de ángeles, ya que la mayoría vienen a ayudar, a traer un mensaje, una guía para la humanidad, exactamente igual que en las civilizaciones antiguas, con la diferencia que esos lo llamaban dioses y en la Biblia se llaman ángeles. Por lo tanto, si vienen para ayudar, ¿quién los ha enviado? Pues para las civilizaciones antiguas, dioses, y para la religión, Dios. ¿Y por qué se le llaman ángeles a estos seres? Veréis, porque ángel significa mensajero de Dios. Para las culturas actuales se podía interpretar como visitantes de otros mundos. Por cierto, más adelante realizaremos un podcast hablando sobre la jerarquía de los ángeles, Pero bueno, vamos a continuar. Y la pregunta viene aquí, la del millón. ¿Y si son la misma entidad? ¿Podría ser que ángeles y extraterrestres sean simplemente nombres que se le han dado en diferentes épocas de nuestra historia? Dependiendo también, como hemos hablado, de los conocimientos tecnológicos y de la interpretación también cultural de cada momento. Y es que hay algo también que me sorprende mucho, hay algo muy curioso y muy extraño, que es de estar visitando la Tierra, estos seres,
los dioses de las civilizaciones antiguas o los ángeles de Dios de la Biblia, de la noche a la mañana dejaran de venir, dejaran de intervenir en la historia de la humanidad. ¿Por qué? O quizás no han dejado de venir, o estén aquí, y simplemente no se manifiestan por no interferir en nuestra evolución, porque ya hemos, adquirido un conocimiento superior. Y ya no lo veríamos como dioses, sino lo veríamos como gente con tecnología avanzada, y que esa tecnología deberían de explicárnoslos para intentar o vivir mejor o con esa tecnología destruirnos. Mirad, os voy a hacer un pequeño análisis para destacar las similitudes que tienen los ángeles del pasado y los extraterrestres de hoy día. Y ya después cada uno, como siempre digo, que saque su propia conclusión. Primero, origen celestial o no terrestre. Es decir, los ángeles, en textos religiosos y mitológicos, descienden del cielo. ¿Enviados? ¿Por quién? Por una fuerza superior. Los extraterrestres se dice que vienen del espacio exterior, de otros planetas o otras dimensiones. ¿Cuál es la similitud entre ambos? Pues que son seres que no pertenecen a la Tierra y que llegan desde arriba, es decir, de los cielos. Vamos a desarrollar esto un poco. Lo curioso de todo esto es que si en el pasado alguien veía algo extraño en el cielo, no tenía palabras como describirlo. No tenían una palabra para decir es una nave espacial o un platillo volante. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo contaban a su manera y lo escribían con lo que conocían. Hablaban de carros de fuego, de ruedas que giraban en el aire, de pájaros gigantes en algunas culturas, o de esos famosos vimanas que hemos hablado antes de la India, que eran todos carros voladores de los dioses. O sea, lo comparaban con lo que conocían. Mirad, en la Biblia, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, decía que Dios iba delante de ellos guiándoles. De día lo hacía en forma de columna de nube y de noche en forma de columna de fuego. ¿Cómo podríamos ponernos en el lugar de ellos para poder describirlo o interpretarlo con ese vocabulario que tenían o con esos conocimientos? Pues muy fácil. Mirad, en primer lugar, la forma, columna. Se han reportado en esta época, en la época actual que vivimos, muchos avistamientos de ovnis en forma de cilindro alargado. ¿Sabéis cómo se ha denominado normalmente por los testigos dentro del campo ufológico esta forma? Pues en forma de cigarrillo o puro, por su forma alargada cilíndrica. Ahora bien, transportémonos a aquella época. ¿Qué tenían para poder compararlo? ¿Con qué lo podían comparar? Pues con las columnas de los templos, que son alargadas y cilíndricas. Por lo tanto, si en aquella época solo volaban los pájaros, Dios iba en esa columna de nube. ¿De nube por qué? Porque quizás por algún tipo de camuflaje, según apuntan algunos, o porque a lo mejor era blanca, simplemente. Pero ahora vamos a la noche. ¿Por qué decían que era una columna de fuego por la noche? A ver, ¿con qué se alumbraban en aquella época? Con fuego, ¿verdad? No había otra cosa. Por lo tanto, si veían algún artefacto o algo iluminado por dentro, no iban a decir que iba con las luces encendidas. Decían que iba lleno de fuego. Tiene que haber mucho fuego dentro de ese artefacto. La luz no se conocía, por lo que no podían decir que iba con las luces encendidas o las bombillas, ¿no? Imaginaros. Hoy, si viéramos lo mismo, que ya se ha visto, que, como he dicho anteriormente, que hay personas que lo han visto, que han visto ese objeto, pues no diríamos que eran dioses, que hemos visto ahí una columna. Diríamos que hemos visto una nave metálica con luces que se movía a una gran velocidad en forma de puro. Es decir, la experiencia es la misma, pero el vocabulario cambia según la época y también los conocimientos. Segundo, apariencia humana o no humana. Veréis, los ángeles frecuentemente son representados como seres de luz. Algunos dicen con alas porque han llegado volando y sobre todo con una belleza sobrenatural. Los extraterrestres, muchos testigos describen a seres con cuerpos luminosos, ojos grandes, formas humanoides pero distinta,
Hay muchos que han descrito a estos extraterrestres con una piel muy lisa, muy, digamos, muy bellos, ¿no? Los han confundido incluso con nórdicos, ¿no? Con esos ojos característicos, ese pelo rubio. ¿Cuál es la similitud? Pues que ambos tienen una apariencia que genera asombro y se asocia con lo divino en el pasado o con lo avanzado ahora en los tiempos actuales. Lo que siempre me ha llamado la atención también es cómo los seres que aparecen en relatos antiguos se describen con una pureza que no existía en la vida cotidiana. Mirad, pensad en ello. En tiempos donde la ropa era rudimentaria, hecha, digamos, de telas más ásperas, y además que se ensuciaban mucho, ¿no? Más fácilmente con el polvo de los caminos. De repente aparece alguien, una figura vestida de blanco, o brillante, limpia, casi resplandeciente, con un aspecto limpio y puro. Digamos algo que no existe en su día a día. ¿Cómo lo iban a interpretar? Pues como algo divino, como un ángel, como un mensajero divino, porque no había otra referencia para poder compararlo. Hoy, si se viera un ser parecido, que muchos, como he comentado, lo han visto, no diríamos que es un ángel, y no han dicho que es un ángel. Lo describirían como un extraterrestre con un traje brillante, una especie de uniforme tecnológico mono, no sé, o traje espacial. Así es como lo han descrito muchos testigos que se han encontrado estos seres hoy día. Lo que antes era un ropaje celestial con un blanco puro en las vestimentas, hoy sería un traje avanzado. Lo curioso de todo esto es que la experiencia es la misma. Volvemos a lo de antes, solo que cambia el vocabulario, la forma de contarlo en dos épocas distintas. En el pasado, esos seres llamados ángeles o dioses venían como mensajeros divinos, portadores de luz, de sabiduría, de advertencia, y traían palabras que parecían venir de otros mundos, ¿no? Decían: no temáis, tenéis que obedecer a Dios, a protegeros y demás. Hoy, esos supuestos extraterrestres, esos supuestos seres, vienen también con un mensaje, pero el mensaje que, según muchos testigos o muchos contactados dicen, son de advertencia sobre nuestro futuro, sobre la humanidad, sobre nuestro planeta, que nos estamos destruyendo. Y fijaros, nadie ha hablado de ángeles, ha hablado de seres extraterrestres. Las similitudes son las capacidades, digamos, entre comillas, sobrenaturales. A los ángeles siempre se le ha atribuido hacer milagros, la teletransportación, apariciones repentinas. Y a los extraterrestres se le ha asociado siempre con tecnología avanzada, telepatía, que hablaban telepáticamente, y la manipulación del tiempo y del espacio, que ahora lo vamos a ver. La similitud de ambos es que desafían las leyes de la física conocidas totalmente. Porque cuando pensamos en ángeles del pasado, a estos siempre se le atribuyen poderes que van más allá de lo humano. Son capaces de hacer milagros o cualquier otra proeza, ¿no? Apariciones repentinas, como si se teletransportaran. Y si miramos los relatos modernos sobre extraterrestres, encontramos algo muy parecido. Se habla de tecnología avanzada que no entendemos, de comunicación por telepatía, sin necesidad de palabras, de naves que parecen manipular el tiempo y el espacio, moviéndose de forma imposible para nuestra física. Mirad, testigos y personas que han tenido experiencias, digamos, del tipo abducción, cuando han vuelto, han experimentado una pérdida de tiempo en sus vidas. A veces de horas y otras incluso de días. Eso lo han notado en el reloj, por ejemplo. Han visto que han perdido horas de su tiempo. Y la similitud entre ambos es clara. Tanto ángeles como extraterrestres realizan acciones que desafían las leyes que conocemos. Lo que cambia, nuevamente, es la interpretación. Antes a todo esto se le llamaba milagro, porque es una obra divina, y hoy día lo único que se dice es que es tecnología, es ciencia que aún no comprendemos. Y es posible que esos ángeles que describe la Biblia no sean verdaderos ángeles, sino visitantes de otro, digamos, de otro origen, llamémosle otros planetas, otra dimensión, como queráis. En la Biblia hablan de seres que al llegar desde el cielo y mostrar sus capacidades incomprensibles, fueron confundidos con enviados de Dios. Porque cuando no hay lenguaje,
para lo desconocido, se recurre a lo divino. Mirad incluso Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Ya hablé en su día de que Yahvé no era el Dios del que nos hablaba Jesús. Volveré a hacerlo en otros podcasts, seguro. Si así lo queréis, yo lo hago y os lo vuelvo a explicar. Yahvé no es el Dios que nos hablaba Jesús. De hecho, Jesús nunca habló de Yahvé. Que es curioso, ¿verdad? Mirad, este Dios aparece en algunos de los relatos de la Biblia manifestándose utilizando artefactos, tanto para manifestarse físicamente como para hablar con el pueblo de Israel. ¿Por qué un Dios necesita un carro de fuego para llevarse a Elías? Si es un Dios omnipotente, ¿por qué necesita un carro, un artefacto? ¿Por qué Ezequiel describe un objeto que parece un objeto volador, con ruedas entrelazadas, luces, cúpula, movimientos multidireccional? Algo que se parece más a una nave que a una visión espiritual. Si ese Dios necesita tecnología para desplazarse, pues posiblemente podría ser que no fuera Dios, en sentido divino, sino un ser superior con acceso a medios avanzados, haciéndose pasar por un Dios. Así de claro. Y si ese ser entonces no es Dios, puede ser que los que lo acompañaban o a los que mandaban no eran ángeles. Puede ser que fuesen, digamos, una especie de emisarios o tripulantes o también parte de su ejército, como dicen algunos, ¿no? Pero bueno, ahí queda la duda. Mira, hoy con los avances tecnológicos que conocemos, podría interpretar a aquellos carros de fuego, aquellas luces celestiales como naves, y a sus acompañantes como seres inteligentes de otros planetas. Pero también quiero puntualizar una cosa, veréis. Esto que yo estoy contando no niega la existencia de los ángeles verdaderos. Ojo, en ese campo no me quiero meter. Yo estoy comparando los ángeles que describe la Biblia, por ejemplo, con los extraterrestres. No quiero decir de que no existan los ángeles como Gabriel, Miguel, Ezequiel, etcétera, etcétera. No me estoy metiendo en eso. Al revés, todo lo contrario. Creo que los reafirma. Porque, veréis, estos seres de los que hablamos que son ángeles verdaderos o los que hablan la espiritualidad como Gabriel, Miguel o Ezequiel, estos seres supuestamente se mueven de forma espiritual. Los otros ángeles, los que describe la Biblia, necesitan artefactos para moverse. Por lo tanto, no son ángeles. Todo esto lo que nos invita es a preguntarnos, ¿cuántos de esos mensajeros eran realmente enviados de Dios, del Dios verdadero? ¿Y cuántos otros eran enviados por ese ser que se hacía llamar Dios? Porque veréis, en la Biblia, la mayoría de veces que se habla de ángeles, lo describen como seres normales, como hombres normales y corrientes, que se mezclan con los, digamos, los de la tierra. Claro, todo esto en plan religioso nos diría, no, es que los ángeles tienen la capacidad de transformarse en hombres. No, para. Si son ángeles, no de transformarse en hombres. Eso es para mí, y con todo el respeto del mundo, creo que es una forma de mezclarlo todo para que nuestra mente no nos explote y diga, a ver si es que no son ángeles y son dos formas diferentes. Mira, voy a poner unos ejemplos donde aparecen como con forma humana, ¿vale? Por ejemplo, en Génesis dice: 3 ángeles visitan a Abraham. Él los ve como hombres y les ofrece comida y descanso. Uno de ellos anuncia el nacimiento de Isaac. Ángeles comiendo. Seguimos, Génesis 19, 1-3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot los vio. Se levantó a recibirlos. Aquí los ángeles son recibidos como viajeros. Y Lot no los reconoce como seres celestiales hasta más tarde. Es decir, cuando ya se entera de que vienen del cielo, para ellos son celestiales. Seguimos, Hebreo 13:2. Dice así: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Fijaros, sin saberlo. Eran hombres, simplemente seres. Más adelante, Génesis 1:4.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, fijaros en esto, curioso, vieron los hijos de Dios. ¿Quién eran los hijos de Dios? ¿Los ángeles o seres normales o hombres normales? ¿Y qué Dios? ¿Yahvé? Veréis qué curioso. Repito, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. A ver, aquí hay una contradicción enorme. Si se dice que los ángeles no tienen sexo, ¿cómo es posible que se puedan mezclar y tener relaciones con las mujeres de la tierra? ¿Verdad que no encaja nada? ¿Verdad que se contradice? Se contradice con lo que son los ángeles, los verdaderos ángeles. No lo entiendo. Vamos a seguir. Una más. Que hay muchas, pero he puesto unas cuantas. Jueces 13:6. Un varón de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Ojo, terrible en gran manera. La esposa de Mahoma describe a este ángel, que se le aparece, con forma humana, pero con una presencia impotente, es decir, con una belleza descomunal. Simplemente, no dice que es un ángel con alas. Veréis, todo esto lo que nos dice es que lo catalogan como ángeles cuando se enteran o saben que vienen de los cielos. Mientras tanto, para ellos son hombres normales y corrientes. Bueno, es un ejemplo que he puesto, ¿no? Y aquí está el misterio, lo misterioso. ¿Y si hablamos de lo mismo, pero con distintos idiomas, distintos conocimientos? ¿Y si los ángeles de ayer, digamos, son los extraterrestres que describimos hoy día? Mirad, al final, lo que une ambas visiones es esa sensación de que no estamos solos, de que hay algo más grande, que hay alguien que nos visita, y no desde ahora, sino desde, digamos, el principio de la humanidad. Alguien que nos observa, alguien que nos acompaña, y ¿por qué no pensarlo? Alguien que nos cuida, alguien que está protegiendo este planeta, de lo que sea. ¿Por qué no intervienen ahora? Pues ese es el misterio. Porque si fuesen ángeles verdaderos, pues quizás a lo mejor intervendrían para no destruir el planeta como lo estamos destruyendo y no matarnos entre nosotros como estamos haciendo. Por eso he dicho que hay que diferenciar los ángeles divinos de estos supuestos ángeles, para mí, extraterrestres, de estos que hablan la Biblia. Porque veréis, dentro del mundo espiritual, e Iris lo ha dicho muchas veces, ella ha nombrado muchos ángeles, Iris y Rebeca los han nombrado muchas veces, a todos estos ángeles celestiales. Estos seres, si existen, que un día vamos a hacer un programa especial sobre los ángeles, pues sí, puede ser que existan, ¿no? Estos seres se mueven de forma espiritual, no necesitan aparatos para venir. Y como habéis visto, los ángeles del pasado utilizaban aparatos para venir. Incluso también hablaban telepáticamente. Y los extraterrestres de hoy día necesitan aparatos para venir. Luego, ¿puede ser que sea las mismas entidades? Pues podría ser. Cada uno ya podéis sacar vuestra propia conclusión, que es muy respetable, la creencia de cada uno. Muy respetable. Pero mi opinión ante esto es que los ángeles del pasado, aquellos que describen la Biblia, que venían en artefactos, que se mezclaban con los hijas de los hombres, que tenían apariencia humana, no son ángeles, son seres de otros mundos. Llamémoslo como queramos. Los verdaderos ángeles se mueven de forma espiritual. Y los extraterrestres de hoy día son los que vienen en aparato, única y exclusivamente. Ojo, con esto no quiero decir, y vuelvo a repetir para cerrar, de que no crean los ángeles y niegue los ángeles. No, en absoluto. Algún día haremos un programa especial donde nos ayudará Iris y Rebeca hablando de los ángeles. Y os lanzo la pregunta: ¿son los ángeles del pasado los extraterrestres del presente? Estás escuchando
La realidad oculta. Damos como siempre paso a Iris en su sección del despertar y después continuamos con los misterios con Rebeca en su sección de Entre el cielo y la tierra y con Amador al final del programa con esas charlas y esas tertulias que tenemos tan amenas. Hola a todos. Bueno, estamos muy cerca del final de año, de un final de un ciclo, y para muchos es un momento de como de prisa, de ya ha terminado el año, qué he hecho, qué ha pasado, cómo me ha ido, y mucha gente hace el análisis de cómo le ha ido, cómo lo ha hecho, para poder analizar y mejorar. Y también hay gente que, aparte de esto, o solo esto, dice, pues ahora este año que viene voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre pasa lo mismo en todos los años porque algunas situaciones son cíclicas y se repiten año tras año. Y yo he querido comentar un poco las energías de este año y lo que viene, porque aunque parezcan que los años son iguales, en realidad no lo son, porque la vida es un movimiento circular y en espiral, y aunque parezca que estamos viviendo lo mismo, realmente estamos viviendo cosas muy distintas. Aunque parezca que estamos trabajando ciertas cosas y que hay heridas o hay cosas que se vuelven a repetir, en realidad no estamos en el mismo punto en el que estábamos antes, vamos mejorando. Hay personas que avanzan hacia lo negativo y hay personas que avanzan hacia lo positivo, hacia la construcción o la destrucción. Entonces voy a explicar un poco realmente qué está pasando, que seguramente te sentirás identificado para que puedas ser más consciente, porque lo que se puede observar, lo que se puede ver, se puede mejorar. Así que comienzo por decir que, aunque estamos en una época en la que está dando lugar a la energía femenina, se está activando para poder dejar un poco la energía masculina a un lado y poder encontrar el equilibrio entre las dos energías, está claro que las emociones están bien para escucharlas porque son mensajeras, nos dicen qué está pasando para que prestemos atención a nuestro interior y nuestro exterior. Pero nunca se ha de dejar de lado la intelectualidad, la razón, el raciocinio. Porque si nos dejamos llevar solamente por las emociones, estamos a la merced de ellas cuando aún no están manejadas. Entonces es importante estar en la intelectualidad desde una sabiduría y desde una autoridad, ¿vale? Porque hoy en día lo que está pasando es que ya estamos dejando de lado la razón, nos estamos dejando de llevar por lo que sentimos, por lo que queremos y todo eso, y se está dejando de lado lo que es la autoridad interna, sobre todo, porque es la más importante, la que uno toma unos valores, unas decisiones y las lleva hacia adelante. Entonces, con nuestro intelecto y nuestra inteligencia, podemos y debemos concretar todo lo que soñemos y lo que deseemos. Por lo menos, en principio, vamos a ir hacia los deseos. Luego nos daremos cuenta si son importantes, si no son importantes. Pero realmente luego está la brújula, que es el corazón, que nos indica la dirección. Las emociones nos indican la dirección y el intelecto nos indican cómo vamos a llegar hacia allí, hacia ese lugar. Entonces es importante tener un juicio implacable, dotes de mando con nosotros mismos y gobernarnos. Primero gobernarnos a nosotros para después poder ayudar a otras personas a conseguir sus metas. Entonces,
Lo importante ahora, hoy en día, ya no es ser jefes o dictadores, sino ser líderes. Y eso implica mantener las emociones a raya, para que no influyan de forma impulsiva en la batalla de cada día. Y no es que eso signifique tener o no tener emociones, porque las tenemos y no vamos a dejar de tenerlas, pero aprender a mantenerlas o a manejarlas. ¿Para qué sirven? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué decisiones tomo? Entonces, es como los militares que se enfrentan a duras batallas en el terreno y no dejan que sus emociones decidan o el curso o el resultado de lo que esté sucediendo. Importante, dejar la subjetividad a un lado, es decir, yo observo lo que está pasando y miro objetivamente qué está sucediendo, los hechos, porque realmente todo lo que estamos viendo en el día a día son nuestras percepciones. Veo algo y ya lo percibo como yo quiero, lo veo como yo quiero, opino como yo quiero y me pienso luego que esa es la realidad. Y la realidad es más sencilla, es más concreta. Pero nosotros lo llenamos de nuestras creencias, de lo que creemos, de lo que creemos que ha pasado y eso dificulta la verdad. Es importante comenzar primero por el objetivo. ¿Qué ha pasado o qué no ha pasado? ¿Qué he dicho y qué no he dicho? ¿Qué he hecho y qué no he hecho? Y que seamos independientes respecto a lo que está sucediendo. O sea, podamos ser observadores de lo que está sucediendo. Veo la reacción en mí de lo que está sucediendo, pero me mantengo al margen para ver qué decisión es la más correcta. Ese es el único camino para que aflore la verdad. Y no hay nada más importante que estar en la verdad. En la mentira no quiere estar nadie. No tiene un resultado favorable. ¿Qué normalmente pasa al ser humano? Pues que la gente vive en el dolor emocional hasta el punto que a veces se siente en el cuerpo físico y se crean enfermedades o dolencias físicas. Entonces todo esto inunda al ser humano por la tristeza que provoca ya sea grandes pérdidas, desamor, traiciones, todo lo que suele suceder pues en el plano humano. Porque siempre van a existir las traiciones, las rupturas que son de golpe, la soledad, el dolor, las separaciones, los rechazos y todo eso pues crea unas emociones en nosotros muy fuertes porque es una separación entre lo que somos, nuestro ego, y el objeto amado o de apego. Y normalmente son cosas que no nos esperamos, que nos pillan de sorpresa, porque, claro, no vivimos en el presente, no estamos viendo cómo se maneja la energía, cómo va aconteciendo, cómo aparece todo de forma libre, sino que nosotros vivimos en nuestra mente, con nuestras percepciones, con lo que creemos que siempre va a ser así. Y ahí es donde viene la sorpresa, porque como vivimos dentro de las expectativas, cuando la vida sucede, pues nos pilla de improviso, pero es que encima ni siquiera meditamos sobre la muerte, sobre la impermanencia, sobre que en cualquier momento puede venir una enfermedad, podemos desaparecer o desaparecer a alguien, que nos podemos quedar sin trabajo. No meditamos en eso y nos pilla de una manera demasiado fuerte, pero es porque no pensamos que todo es impermanente y que al final todo va y viene, pero no sabemos cuándo va a suceder. Pero lo importante de todo esto, por eso la importancia de dejar las emociones a un lado y ver la objetividad y utilizar el intelecto, es encontrar la enseñanza. Primero, ¿para qué me está sucediendo esto y qué puedo hacer yo con esto? Porque una vez que ha sucedido algo horrible, no puedes hacer nada, solo puedes manejarte tú. ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas sobre lo que está sucediendo? Lo que piensas, lo que sientes, lo que puedes hacer a nivel comportamental. Porque detrás de todo lo negativo siempre lleva como un regalo. O sea, en todos los momentos sombríos que nosotros atravesamos en la vida, si nosotros lo manejamos bien, puede ser algo muy positivo para nosotros. Si no lo manejamos bien, puede hundirnos.
la vida es placer y dolor, las dos cosas. En el placer no se aprende, uno está relajado, uno está bien. En el dolor es donde aprendemos, es donde nos superamos. El dolor es un gran maestro. El dolor enseña, nos hace aprender, muchas veces sirve de motivación, te reta a enfrentar desafíos y superar cualquier cosa que obstaculice tu vida. No es lo que nadie prefiere, pero como el dolor es inevitable, en algún momento de la vida no queda más remedio que tratar de aprender de él, de estar preparados a él, de estar fuertes. Como dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero lo bueno, y lo que hay que decirse a uno mismo, es que con el tiempo verás todo con más claridad, con la claridad que ahora no tienes, y superarás el dolor de los sucesos, si tú quieres, claro, colocando el pasado tras de ti, aunque ahora mismo no te lo parezca, pero te vas a recuperar, vas a salir adelante, siempre salimos adelante. Al ver el dolor como una oportunidad de aprender, las cosas se consideran menos terribles y dolorosas. No es fácil hacerlo, hay que aprender. Y siempre el dolor o la superación del dolor ha sido nuestro talón de Aquiles. Porque hay dolores que parece que nunca se van a superar. Otros parecen que simplemente lo vas a superar en parte. Y hay otras personas que deciden conservar las heridas dentro de ellos y las llevan como símbolo de la tremenda o fascinante o inmanejable que es la experiencia. Es decir, que hay gente que las conserva o para mal o para bien, como he superado esto, he vivido esto y he superado esto. Entonces, ¿qué nos están pidiendo ahora con la energía nueva de este nuevo año? Es la oportunidad de vivir un cambio muy beneficioso en nuestra vida, en varias áreas, económico, laboral, financiero, hasta lo emocional. Es decir, existe la oportunidad de mucha gente que está sobrellevando, aprendiendo, creciendo, evolucionando, y sobre todo si aprendemos lo haremos así. Y como todo, lo grande y lo importante se te va a pedir voluntad, dedicación, concentración, a pleno en lo que quieres lograr y en cómo lo quieres hacer para llegar a tus sueños, a lo que realmente te gustaría. Seguramente tus sueños son más sencillos de lo que crees que tiene que ser una meta. Cada uno tendrá una meta muy distinta y eso es lo importante, centrarse y decir yo qué quiero realmente, qué me da paz en la vida. O si el dinero no fuera importante, importante para conseguir mi meta, ¿qué es lo que me gustaría conseguir? Y aunque todavía no estés conforme con lo que estás sosteniendo, esa perseverancia hará que finalmente todo se disponga a tu favor, como lo has buscado. Estás en el camino correcto y debes mantenerte así, pues no hay otro resultado que el éxito. Así que siéntate, párate para ver cuáles son tus sueños en cada una de tus áreas y vea a por ello que tú puedes. Namaste. Y cuando escuchamos ya esta música es porque se acerca la sección de Rebeca entre el cielo y la tierra. Y hoy nos trae un objeto muy curioso, muy enigmático y sobre todo muy conocido mundialmente. Ya no solo a nivel nacional aquí en España, sino mundialmente. Es una cruz que a nosotros nos pilla realmente cerca donde está, que es la Cruz de Caravaca. O la Vera Cruz de Caravaca, como también se le conoce en otros países y en otras provincias. A nosotros ya he dicho que nos pilla muy cerca, nos pilla aproximadamente unos 50 kilómetros de donde vivimos. Rebeca vive en el pueblo de al lado, yo vivo en Cieza, y más o menos son 50 kilómetros lo que nos separa de esa cruz. Una cruz que conocemos porque la hemos visto en películas, la hemos visto en colgantes, incluso muchos tendréis seguro algún colgante de la cruz, algún como especie de amuleto, alguna estampa, alguna sortija, no sé, la cruz en cualquier objeto seguro para bendecir vuestra casa o llevarla vosotros encima.
Pero lo que mucha gente no sabe es la historia que hay detrás de esa cruz, cómo apareció, por qué apareció y muchos misterios y milagros que hay detrás de ella. Pero para eso vamos a dar paso a Rebeca para que nos cuente la historia y los enigmas y los misterios de la cruz de Caravaca. Y como siempre tenemos a Rebeca ya preparada detrás del hilo telefónico. Rebeca, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Hoy nos traes un objeto, digamos, muy venerado dentro de la religión católica, que es la cruz de Caravaca, o la Vera Cruz, como también se conoce. Es un objeto que no, como he dicho yo antes, que no es solo conocido a nivel nacional, aquí en España, sino que es conocido mundialmente, que mucha gente lo utiliza para amuletos, por colgante, que eso hablaremos ahora después, pero que también tiene detrás muchos misterios, leyendas e historias. Rebeca, ¿qué es la cruz de Caravaca? Pues mira, la cruz de Caravaca realmente es un relicario cristiano, ¿vale? Que tiene en forma de cruz patriarcal, con lo cual tiene dos brazos, uno más grande y uno más pequeño, y está asociado a misterios, leyendas, milagros y creencias populares. ¿Y cuál es la leyenda que hay detrás de su aparición? Realmente, ¿cómo apareció la cruz esa de Caravaca? Vale, pues mira, la tradición cuenta que en el siglo VIII, durante la ocupación musulmana que hubo en el reino de Murcia, ahora somos la comunidad murciana, entonces era un reino, pues un sacerdote llamado Ginés Pérez fue llevado ante el rey musulmán, Abu Zeid, para que demostrara cómo celebrar una misa. El cura pues dijo que no, que vamos a ver, que eso no, es un símbolo cristiano, no es para celebrarlo como quien quiera celebrar un teatro, ¿no? Y entonces se negó. Al final optó pues por hacerla, porque iban a sacrificar a gente y demás, y optó por hacer la misa. Y al comenzar notó que le faltaba la cruz del altar. Entonces dijo que sin la cruz pues que no podía hacer la misa. Y según la leyenda, ¿vale?, 2 ángeles bajaron del cielo trayéndole la cruz de los 2 brazos, que es la actual cruz de Caravaca, o más conocida en Latinoamérica como la Vera Cruz. Ajá, sí, claro, que por eso lleva a ambos lados 2 angelitos, ¿no? Como si estuvieran sujetándola. Sí, y la colocaron delante de él, y ese hecho fue el primer milagro que hizo la cruz, porque convirtió al rey musulmán, Abu Zeid, lo convirtió, y aparte de su corte, en cristianos. Y a raíz de ahí supongo que es cuando se hace, digamos, pues una reliquia única, ¿no? Pero supongo que hay muchas cruces por ahí en el mundo, ¿no? Algunas que tengan también su propia leyenda, pero ¿qué es lo que hace tan especial a esta cruz de Caravaca para que el mundo entero la venere? Mirad, la cruz original contiene el lignum crucis, que es decir, es un fragmento de madera de la cruz de Cristo, donde fue crucificado. Ajá. Por eso se considera una reliquia de primer orden, y es un objeto que tiene pues mucha devoción. También es verdad que tiene muchos misterios, poderes. Ya entramos con un poco lo esotérico, ¿vale? Que es pues la protección contra el mal, milagros de sanación, que ahora os contaré algunos, protección en los viajes, amuleto contra las desgracias, un símbolo de fe, ¿vale? Y un elemento usado en rituales de bendición. Pero sí que es verdad que en muchos sitios se utiliza pues como, pues eso, es más esotérico, más que a lo cristiano, ¿vale? Sí, para, digamos, proteger de algún mal de ojo, proteger de algo, ¿no? De alguna energía negativa, cosas así, ¿no? Que también se ha utilizado. Eso es, porque ya cuando ya entra lo cristiano, ¿no? Con lo esotérico, fijaos si están tan unidos, ¿vale? Que al final pues todo se une. Y se utilizaba mucho en las prácticas esotéricas, ¿sabes para qué? No. Para que protegiera, ¿vale? Para proteger a la persona que llevara la cruz, ¿vale? Porque mira, sobre todo cuando se hace magia y es fea, ¿qué pasa? Pues que las personas tienen tanto miedo, porque eso se vuelve contra uno. Entonces utilizaban la cruz para proteger,
pues en oraciones populares, en amuletos mágicos. O sea, aquí en España, más bien, en España y en un montón de sitios, te piden la cruz de Caravaca o la Veracruz, pero por más por esotérico que por cristiano, porque yo he visto gente musulmana, he visto gente de otros países, gente con la cruz de Caravaca y no ser cristianos ni católicos ni nada. Claro, ahí lo que vamos, porque mucha gente se cree que es poderosa, que tiene mucho poder de protección y, como tú dices, muchas personas la utilizan como digamos, amuleto. Pero es curioso lo que has dicho, que hay, incluso fuera del país, muchas personas que la llevan, pero realmente no saben la historia que nos estás contando. Es simplemente, fíjate, ¿no? Un amuleto de protección porque es muy famosa y punto, pero hay que saber la historia que hay detrás. Eso es. Y aparte, toda la reputación histórica que tiene la cruz, porque es milagrosa. Y ha sido adoptada, fíjate, por ambos, tanto por cristianos como por corrientes más místicas o esotéricas. Y es una cruz que no es muy grande, Rebeca. Yo creo que tiene aproximadamente, si no me equivoco, alrededor de 17 centímetros más o menos. ¿Qué va? Es súper pequeñita. Bueno, quien hemos tenido la oportunidad, nosotros vivimos súper cerca. Sí, a 50 kilómetros aproximadamente, nada más. Sí, además, mira, este año pasado fue el año jubilar y yo pues pude hacer el camino y demás. Es muy espectacular y es súper bonito. Y entonces, pues mira, de hecho, es una de las pocas ciudades, de hecho solo hay 5 lugares santos de la cristiandad que pueden celebrar los años jubilares, entre cada 4 y 7 años, ¿vale? La cruz cada 7 años, y solo hay 5 lugares. Uno siempre es la Tierra Santa, por supuesto, Fátima, sí, sobre todo, Lourdes y Caravaca. Y Santiago, hombre, por Dios, el Camino de Santiago. Sí, exacto, Santiago, ya se nos iba a pasar Santiago. Y además, la Cruz de Caravaca también tiene su día, que es el Día de la Cruz, el día 3 de mayo, que también es una fiesta grande allí, en Caravaca. Cuéntanos en qué consiste esa fiesta. Pues eso ya veréis, tiene una historia muy bonita, lo de la cruz. Cuando sale la Cruz de Caravaca, las fiestas son a 1 de mayo, y se hacen moros y cristianos. Eso aquí en España se hace muchísimo, ¿vale? Es una festividad que se hace mucho. Y se hace con la cruz siempre de fondo. Y hay una tradición preciosa que a mí me encanta, yo la he vivido varios años, porque he tenido la suerte de poder estar allí y ver caballistas. Se hacen los caballos del vino. También, sí. Y son unos caballos divinos que se ponen unos trajes, visten a los caballos, son preciosísimos y tienen que subir la cuesta del castillo, que es donde está la Basílica de la Cruz de Caravaca, porque eso era un antiguo castillo árabe. Y tienen que subir una cuesta enorme, súper empinada, y lo suben en muy pocos segundos y tienen que ir agarrados al caballo. A ver, el caballo no sufre, ¿de acuerdo? Además, esos caballos están súper mega bien cuidados, súper bien, ¿sabes? Están súper bien y es una tradición muy bonita. Bueno, pues el 3 de mayo, que es el Día de la Cruz, hacen como una pequeña batalla, ¿vale? Y la cruz sale en procesión. Va a una fuente, que es la fuente del Templete, y allí la fuente recorre varias acequias, ¿vale? Para quien no sepa, una acequia, la acequia es una palabra árabe. Sí. Y acequia es donde se transporta el agua, sí, sobre todo del río, ¿vale? Pues ese templete tiene como varias salidas de agua y va a los campos. Aquí en Murcia vive sobre todo de la agricultura, ¿vale? Y entonces mojan 3 veces haciendo la señal de la cruz en todos los puntos cardinales. Mojan la cruz en el agua, ¿vale? Para que bendicen ese agua para que las cosechas no sufran sed y estén protegidas. Y luego bañan a la gente, se baña luego a la gente, es muy impactante.
La verdad es que es muy bonito y el primer vino que se hace luego se vende en las siguientes fiestas. Sí, además es una fiesta internacional, ¿eh? Que además la retransmiten también por televisión. Ahí es que se vive todo lo grande. Mira, yo conozco unas personas que son de allí, además que viven muchos años en Barcelona, y todos los años esa persona viene por el mes de mayo para celebrar precisamente y vivir lo que son las fiestas de Caravaca. Y luego tenemos el misterio del famoso robo de la cruz, que parece ser que la que veneran hoy día no es la auténtica, sino una réplica de la auténtica, porque la que realmente, supuestamente dice la leyenda, que bajaron esos ángeles, fue robada, ¿verdad? Fue robada, sí, fue robada. A ver, unos dicen que fue robada, otros dicen que era como era la República, intentaron esconderla. Sí, no es auténtico. Pero lo bueno que tiene es que hicieron una réplica exacta, ¿vale? Y como sabían que estaba la guerra y lo que estaban haciendo, pues llegó y alguien hizo una réplica y dicen que esta réplica tocó la original y por eso también está bendita. Vale. Y son exactamente iguales. Y mira, pues eso es una pena, ¿vale? Porque esto ocurrió en el 1934, esto no es una leyenda. O sea que aún sigue por ahí la auténtica cruz. Sí. Y no se sabe dónde está, ¿no? No, que va, no se ha encontrado hasta el día de hoy. O sea, alguien tiene que tener la auténtica cruz de Caravaca y no se ha encontrado, o no, vete tú a saber, que a lo mejor los que lo robaron vieron que tal que cual y después la tiraron. O sea que, mira, fíjate, es una pena, ¿no? Porque la auténtica, que es la auténtica, que supuestamente de la que habla la leyenda, alguien la tiene que tener seguro o tiene que estar en algún sitio bien guardada para no ser descubierto. A ver, hay por aquí varias versiones y demás que dicen que cuando los ladrones robaron la cruz, decían que ardía, ¿vale? Que los desorientaba, que los caballos se negaban a andar, que no podían salir, que no se encontraban en el sitio, y al final apareció otra vez en el altar. Sí, eso es una de las versiones. Esto ya es una leyenda, sí. ¿de acuerdo? Esto ya vamos a la leyenda. Pero bueno, también es verdad que cuando la cruz desapareció, vieron flotando levemente en el altar, ¿vale? Y que la encontraron la cruz. Y el ladrón fue hallado horas después, confundido, como que algo lo obligó a devolverla, ¿vale? Pero bueno, pero es cierto que la cruz no apareció, ¿vale? No. Cuéntanos algún misterio que haya detrás. Pues los milagros de la cosecha. Ajá. Pues nosotros, sobre todo tú, Paco, que la agricultura es nuestro medio de vida. Sobre todo aquí en esta zona, claro, sí, es la única, el único sustento que hay para muchos pueblos, ¿eh? Exactamente. Pues los agricultores llevaban la cruz a los campos antes de la siembra para pedir protección, ¿vale? Y las plagas desaparecían o las tormentas se desviaban. De hecho, por ejemplo, en mucha Latinoamérica, las abuelas tiran una cruz de Caravaca a la calle. Mi abuela lo hacía también, porque siempre estaban en las puertas y se tiraban a la calle y hacían cruces de sal y la tormenta se iba. Interesante. Sí, eso lo he oído yo también, ¿eh? Sí, o ponían las tijeras de la lumbre, las tenazas de la leña y demás. Yo eso lo recuerdo y era pues ya ves tú. También era una protección de viajeros, ¿vale? Entre el siglo VII y el siglo VIII, 17 y 18, me he ido muy atrás. Los navegantes llevaban una cruz de Caravaca, porque decía que evitaban los naufragios y las tormentas mortales. Y luego, pues por ejemplo, la sanación de los enfermos. Ha sanado a muchísimos enfermos tras tocar la cruz o beber agua bendita en su nombre, ¿vale? Curación de fiebre, pestes, males, ¿vale? Y de hecho, mira, se dice la Veracruz porque en México a un comerciante, ¿vale? De México, pues lo atracaron. Y bueno, el señor era comerciante, era un señor con mucho dinero,
pues lo despojaron de todo, ¿vale? Pues si llevaba reloj, llevaba el dinero en la cartera, lo que fuera, ¿no? Lo robaron. Y cuando fueron a quitarle la cruz, porque él llevaba una cruz de Caravaca, por más que intentaban estirar, no podían. A él no le hacían daño, pero no podían. Y decían que cuando tocaban la cruz se quemaban. De hecho, uno de los ladrones lo pudieron coger porque llevaba la cruz marcada en la mano. Al señor no le quemaba, pero el que intentaba robarla le hacía daño, o sea, entonces lo protegió a su dueño hasta el final. Y otra de las tradiciones más populares que tiene la cruz es que, y varios milagros, ¿vale? Y es que en la noche, las casas que tienen una cruz de Caravaca, la habitación donde esté la cruz, en todas las casas que han entrado con incendios, donde está la cruz, no se quema. Oh, interesante. Lo bonito de esto es que todas estas leyendas y todas estas historias y milagros, ¿vale?, es que la cruz se protege a sí misma. Es una reliquia que no puede ser profanada, ¿vale? Y quien intenta robarla encuentra un castigo. No por odio divino, sino porque es que esa reliquia no te pertenece, estás robando algo sagrado. Sí, sí, es cierto. ¿Vale? Se trate de lo que se pueda tratar, pero es así. Sí. Pues fíjate, una reliquia, como tú dices, a nivel mundial, porque se conoce en todo el mundo, es muy pequeñita y fíjate la repercusión que ha tenido esta cruz de apenas unos centímetros a nivel mundial, ¿eh? La devoción que hay detrás, las personas que le tienen esa estima, ¿no?, de curación y esa estima de poder, ¿no?, que es la cruz. Yo, con lo que he dicho al principio, yo no sabía la historia, yo la había escuchado por encima, no sabía ciertos detalles que tú nos has contado, pero es bueno traer cosas de estas así al programa para que la gente sepa y conozca lo que hay detrás de estas reliquias que vemos todos los días o que conocemos, pero no sabemos la historia que hay detrás. Es un poquito de historia también, porque, mirad, la historia que no está aprendida, sea buena o sea mala, la historia hay que aprenderla. ¿Por qué? Porque si no estamos condenados a repetirla. Sí, es cierto. ¿Vale? Si es bueno, estupendo repetirlo. Pero si es malo, pues, ¿por qué tenemos que volver a repetir, no? Uh-huh. ¿O por qué tienen que repetir nuestros hijos o nuestros nietos o nosotros mismos? Mira, otro milagro. Pues que en tiempos de sequía, pues fue llevada en procesión hasta una acequia seca. La acequia, ya hemos dicho, que era el canal del agua, uh-huh, ¿no? Y tras esa bendición, pues comenzó a brotar el agua. No. Y luego, a ver, la cruz de hoy en día solo la sacan en momentos de misa, ¿vale? No está expuesta siempre. La cruz, cuando tú vas a acercarte, tú no la puedes tocar. Ellos te tocan. O sea, el sacerdote que lleva la cruz es el que te toca. Ajá, te la pone en la cabeza o te la pone en la mano. Pero tú no puedes acercar la mano a tocarla, ¿vale? Porque es un objeto sagrado, ¿de acuerdo? Aunque no tenemos que entrar, lo mismo, en la idolatría. Tú no adoras el objeto, adora lo que representa. Y dicen que cada vez que se guarda, aparece una luz tenue alrededor de ella. Algunos monjes dicen que era la presencia de los ángeles que la trajeron en su momento. Bien. Increíble, ¿eh? Lo de esta cruz, qué poder tiene. Oye, mira, buscando información, hay una cosa que quería comentarte, porque hay dos películas en las que, bueno, hay tres, pero la otra no vamos a nombrar, donde sale la cruz de Caravaca, por más que nada porque la desprestigia ese famoso director. Pero bueno, me he encontrado que hay dos películas donde sale la cruz de Caravaca, y una es La Misión, la película La Misión, ¿te acuerdas? Qué bonito. Muy buena película. A ver, qué bonita, y al mismo es muy buena película. Yo tengo que decir que es que a mí me la pusieron en el instituto y te voy a decir que qué aburrida. Pero luego cuando pasan los años dices, por Dios, ¿dónde están las películas estas con estas bandas sonoras? Espectacular. Majestuosas. Espectacular. Pues una de ellas es La Misión, que es en 1986, que precisamente está ambientada también en el siglo XVIII, y la otra es más reciente, del 2022, Uncharted, que también la utilizan como amuleto, ¿no? Similar a la cruz de Caravaca. Era una especie de juego esa película, pero la que me ha llamado mucho la atención, que por cierto tengo la película, a lo mejor luego la visiono otra vez para mirarla, porque ahí sale la cruz de Caravaca. Fíjate lo importante
que ha sido para sí, en toda la historia, la Cruz de Caravaca? Bueno, pues la Cruz de Caravaca es eso, es algo, es una representación preciosa, ¿vale? Y a ver, es una paz. Aparte subes al castillo, ves Caravaca, que es súper bonita, pero estás allí en el santuario, en la Basílica de la Cruz, es impresionante. Rebeca, muy interesante, como siempre lo que nos traes en tu sección de Entre el cielo y la tierra. Espero que podamos buscar algún que otro objeto así parecido a este, que se venere a nivel, si no mundial, por, digamos, nacional o provincial, que no sepamos mucho de su historia, que nos lo traigas aquí y nos cuentes su historia. Pero me ha parecido genial y me ha parecido muy bien porque yo he aprendido mucho sobre la Cruz de Caravaca, que mira que la tengo aquí, como tú dices, la tenemos a 50 kilómetros, la hemos visto muchísimas veces, pero no sabíamos esta historia. Pues cristianos, no cristianos, como sea, ir, si tenéis la oportunidad, desde luego, ir a verla, porque es que es esa paz que se siente. Rebeca, muchas gracias. Te emplazo para el siguiente episodio, ¿vale? De acuerdo, un besico muy grande y que Dios nos siga bendiciendo siempre. Que así sea. Un abrazo. Adiós. Y ahora llega la sección de Amador, la otra realidad. Nos adentramos, como siempre, en esas charlas tan amenas que compartimos hablando del misterio. Y en este podcast vamos a hacer de lo mismo, del mismo tema que hemos tratado al principio, es decir, ángeles o extraterrestre. Quiero que me dé su opinión. ¿Qué piensa él sobre estos seres? Si realmente los seres del pasado, esos ángeles o esos dioses, son los extraterrestres de hoy día. Vamos a darle paso a ver qué nos cuenta. Estás escuchando La Realidad Oculta. Y tenemos, como siempre, Amador al otro lado del hilo telefónico y al otro lado del charco, como digo yo. Y vamos a adentrarnos en las tertulias tan amenas que él y yo tenemos sobre los temas que tratamos, los temas en general del misterio. Y en este episodio pues vamos a tratar ese tema, ¿no? El tema que yo he hablado al principio, ángeles o extraterrestres. Vamos a preguntarle a Amador qué opina él y qué visión tiene él sobre estos seres del pasado y del presente. Amador, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos desde acá, en México. Dicen del otro lado del charco, pero estamos en el mismo planeta. Yo creo que eso es parte de donde todos sumamos, todos estamos. Las fronteras son ilusiones que el mismo hombre ha impuesto. Somos una misma raza, a lo mejor diferente tez de color y todo, pero todos sentimos, todos pensamos, todos amamos, somos un mismo ser, ¿no? En esta gran esfera. Sí, somos hermanos del planeta Tierra. Claro que sí, siempre es un gusto compartir con todos. Y bueno, un tema, yo creo que pues va muy, muy aunado, ¿no? A nuestras páginas, ¿no? La otra realidad, la realidad oculta. Porque ahí está, pero no queremos verla, no queremos entenderla, no queremos realmente, buscar. ¿Por qué? Porque tenemos ese mismo velo que es el que nos resta, es el que no nos queremos quitar. Yo creo que simboliza, no es la misma cuestión que lo digo yo de velo. Cuando tú me dices el tema que queríamos, viene para mí. Parece que lo leí en el libro de Enoch. Ya, las alas no son símbolos de religión, sino el vuelo hacia lo desconocido. Exacto. Yo creo que podemos partir
como seres humanos, yo creo que nos simbolizamos esta cuestión de las alas, que jamás he visto un ser humano con alas, pero es el simbolismo, ¿no? A fin de cuentas, de algo que se vio, que se vivió en otra época, o incluso si lo quieren decir en otra dimensión, pero estuvo y queda plasmado, ¿no? Estamos hablando de miles de años, estamos hablando de diferentes, largos espacios en el tiempo, y que las religiones han descrito esta parte, ¿no? Recordemos que la religión es algo espiritual, que a veces hubo un tiempo que era la verdad, y pues es la que en su tiempo manipuló. Hoy, y yo lo vuelvo a repetir, para mí, yo tengo mucho respeto en las creencias de quienes tengan todo tipo de creencia, que algunas están hasta mucha cuestión real. Yo creo que ahí tocaremos otro tema, pero la religión ha sido la que ha escrito, ¿no?, parte de la historia, con estos mensajes de Dios, de seres que son los seres de luz, los que vienen a guiar a la humanidad, que son guardianes, que son portadores de sabiduría, pero no deja de ser escrito por la parte religiosa, ¿no? Y por un lado, recordemos esta mitología, ¿no?, de los ángeles caídos, el hijo de Dios, ¿no?, que fue expulsado, el más bello, el perfecto, ahora, como se le dicen algunos, ¿no?, el Satanás, el diablo, la parte maléfica, pero no deja de ser parte de este mismo Dios, que en esta parte mitológica o simbólica, como la queramos entender, pues bajó como esa parte, ahorita no recuerdo bien, pero no la parte donde fueron hechizados, sí, ¿no?, sí, por la belleza de las mujeres terrenales. Claro, lo he hablado yo también al principio del episodio, eso, ¿no? De que esos seres se quedaron embelesados con las mujeres de la tierra, y tuvieron relaciones con ellas y tuvieron hijos. Aquí creo que, Amador, deberíamos de hacer un paréntesis, porque si nos hablan de que tuvieron contacto con las mujeres de la tierra, y por otro lado nos hablan de que los ángeles no tienen sexo, quizás haya que pensar que no eran ángeles, sino que eran hombres normales y corrientes, o seres venidos de otro planeta, o incluso de otra dimensión, pero alguien parecido a nosotros, no ángeles. Claro, mira, y a lo mejor quitémosle seres de otra dimensión, otro planeta, simplemente dejémoslo como seres. Yo a veces, incluso yo digo, pues todavía están aquí. A veces, mira, yo a todos les pongo un ejemplo muy sencillito. ¿Cómo le vas a explicar tú a una hormiga todo un proceso químico? Claro. ¿Me explico? Algo así, pero aunque suene un poquito feo, pero nosotros somos las hormigas. ¿Cómo yo puedo ponerle nombre a esta entidad que, para empezar, está muy superior? Ahí yo se lo dejo a nuestros oyentes. Entidad, entiéndase, ser supremo religioso, como a los de ufología, ¿no? Ser supremo para que ya esté aquí con nosotros, ya es un ser que tiene un avance, llámese físico, llámese científico, llámese dimensional, superior a nosotros. Recuerden la frase que yo uso mucho, que es: en lo más sencillo está la explicación de lo más complicado. No abordemos temas que a lo mejor todavía ni siquiera podemos nosotros tocar o entender, como esta cuestión de los famosos viajes que hay. Para mí estamos entre dimensiones. Todavía no me pueden explicar bien sobre las pirámides, y ya me quieren corregir que está bien, o que estoy loco, o mis teorías no encajan. Sí, es cierto. Digo, a fin de cuentas, hablemos, como decimos acá en México, ¿no? A calzón quitado.
porque todavía nos falta mucho por explicar y ya estamos mofándonos de explicaciones que a lo mejor entendemos o por lógica queremos darle ese entendimiento, como está el tema, Sí, sí. ¿no? Que estamos teniendo de Los Ángeles, que pues si fuera otro momento o si yo hubiera crecido sin ningún tipo de religión o más científico, pues yo hubiera contestado, hijo, si tienes pruebas de esto, pues pueden ser que sean seres más inteligentes, que incluso no tomaron forma humanoide y que nosotros así lo interpretamos, porque es la forma de interpretar nuestra realidad. A muchos les digo, me gusta, de hecho, saliéndome un poquito del contexto, pero me gusta, recuerdo muy bien la película Danza con Lobos, donde el personaje pues explica, ¿no?, su religión, y que la parte pues no había sido tocado, pues, se ríe porque dice, ¿cómo una mujer va a dar a luz si no hubo sexo o copulación? Claro, claro. Ellos se ríen porque dicen, pues bueno, le pusieron los cuernos al marido o algo así. Sí, sí, sí. Porque ellos, que eran, bueno, si nos vamos ahora, salimos del contexto de esa película y nos vamos a una cuestión más mitológica, en esta cuestión de las culturas que han tratado de borrar, ellos no miraban mal el sexo, o sea, simplemente el sexo era reproducción. Ellos entendían que sí hay estos dioses que han bajado, y ahí me gustaría hacerles una similitud de esa cultura que muchos se burlan, ¿no?, que es la India, y la comparación con los egipcios. Sí, sí. Y en la egipcia tenemos un dios con cabeza de perro, tenemos un dios con cabeza de águila, y bueno, para no meternos en un contexto más sobre cada deidad, la simbología de la cultura india era igualita, en un contexto muy diferente, pero seguían siendo dioses representados con la fuerza de una animal, o con la fuerza de quienes en la naturaleza tenían más poder o más fuerza que ellos, pero con la inteligencia que ellos tenían podían dominar a estos seres. Yo creo que de ahí partimos, ¿no?, de esa similitud de dioses que ellos simbolizaban en animales, y los egipcios, que pues bueno, un poquito más estéticos, un poquito más donde le dan esta también pues marketing histórico por esas grandes pirámides y todo esto que no pueden explicar, que ellos también tenían dioses simbolizados con las cabezas de un perro, con la cabeza de un águila, con la cabeza de un león, con, bueno, un felino, y así, ¿no? Yo creo que esa similitud, que si realmente se estudiara y encontráramos el por qué o esa parte que yo siempre he dicho, que la misma parte de la religiosidad es más creíble, ¿no?, que van a venir a salvarnos del cielo, en el cielo, o que vamos a ascender nuestras almas a una parte de un reino por portarme bien. Pues yo creo que me suena más como esos ratones de laboratorio, ¿no? De que si vuelvo a tocar eso me va a dar toque. Sí, lo de siempre, ¿no? Sometidos a un Dios superior y miedo por si hacemos esto u otro, que ese Dios nos castigue. Y es curioso, ¿no?, que antiguamente se le llamase dioses a esos seres venidos del cielo, y hoy día, como he dicho antes, pues le llamemos extraterrestres, pero precisamente por la religión. Antiguamente se le llamaban dioses o ángeles, que es el tema que estamos tratando hoy. Ajá. Mira, y religión es alguna cuestión de fe. Yo creo que, bueno, por ahí lo tocamos en otro programa, donde yo siento que el ser humano está desconectado o está desmembrado, porque somos pensantes, pero también sentimos, ¿no? Somos seres también de que nos mueve el sentimiento, pero yo siempre lo he dicho que para mí es una parte que nos tiene desconectados, el pensamiento y el sentimiento
Y por ahí a lo mejor tocamos en otro programa esta parte. Mira, retomando el tema, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el profeta describe una gran nube con fuego envolvente y del medio de ella algo que pareciera bronce urgente, acompañada de seres con alas y ruedas dentro de ruedas que se movían sin girar. Digo, en aquella época que lo máximo era pues los caballos, ¿no? Hablando, carreta, etc. El bronce, que ya lo describe en aquella época. Pues a mí nada más me dices, a mí, gran nube con fuego envolvente, pues es un cohete para mí, o sea, Claro. Un cohete que aunque no lo hayamos visto, pero lo vemos en las transmisiones de cualquier nave que va al espacio y todo lo que hace, etc, etc, etc. Bueno, imagínate que eso mismo pasara ahorita y cómo lo describiríamos o cómo lo plasmaríamos para dejarlo en una futura religión futurista, y que esas sean las palabras del profeta o las palabras que Dios ha bajado para sus seguidores. Es ahí donde te digo que, y vuelvo a repetir, nos tenemos que poner a pensar o sentir. ¿Cómo lo escribirías tú en estas palabras? En esta parte de poesía y en esta parte de escritura, algo que está pasando. Mira, podemos poner el ejemplo de lo que estuvimos hablando en el otro episodio sobre el Tracy Atlas. Si eso lo hubiesen visto en el pasado, pues dirían que es un dios que está pasando, o algo de fuego, ¿no? Un dios. Pero hoy día, fíjate que lo hemos incluso catalogado como si fuese una nave. Esa es la diferencia, ¿no? A ellos lo llamaban carros de fuego, lo llamaban como una nube llena de fuego y tal, y nosotros hoy día con nuestro vocabulario a eso lo llamamos ovni o lo llamamos cohete, como tú has dicho. Claro, claro. Y mira, ahora, esa parte que nosotros llamamos ángeles, emisarios, bueno, infinidad de cosas que le ponemos, pero es ayudar a la humanidad. Ese es otro punto de los que yo he tratado, Amador. Han venido tanto los ángeles del pasado como los extraterrestres de hoy día, sabemos que hay muchos contactados con esos seres, han venido siempre a enseñar, han venido siempre a traer un mensaje. De ahí posiblemente es que en el pasado lo confundieran como ángeles enviados por Dios, ¿verdad? Claro, y bueno, aparte de eso, yo también me gustaría a mí remarcar a ver, Paco, como seres humanos, todo el caos que tenemos ahorita en la actualidad, este 29 de noviembre, estamos ahorita grabando, pero no deja de pasar estas cuestiones de guerras, estas cuestiones de destrucción, estas cuestiones de destrozar el planeta. No me vengas a decir que somos una especie que merecemos que nos salve. Sí. No me vengas a decir que somos digo, quien nos lleve a otro lado, vamos a hacer lo mismo. A lo que yo entiendo es esta cuestión de querer mejorar la especie, querer mejorar la raza humana. Por ahí son esos intentos y algunos hasta intentos fallidos, ¿no? De acercarnos, estas cuestiones que van cambiando también dentro del planeta, y que como seres que habitamos, así como empezamos el podcast, donde te manifestaba esto, yo creo que tenemos o se tiene la misión de entender ese pensamiento con ese sentir. Yo creo que todo ser humano valga, digo, saliendo un poco del contexto, pero yo quiero dejar claro esta parte de seres divinos, como lo ven algunos, o hermanos superiores, como lo ven otros. Tenemos que conectar esa parte cerebral que tenemos con esa parte del sentir, porque yo creo que cuando sentimos somos los seres,
yo creo, positivos, ¿no? De todo nuestro alrededor. Cuando sentimos somos buenos seres humanos, Sí, pero sí, es cuando cierto. pensamos somos la peor especie porque justificamos matanzas incluso del mismo ser humano por, por, por lo que tú quieras. Sí, sí. Pero yo creo que esa parte que tenemos que unir y quiero pensar en un plano espiritual para quienes nos escuchan, que a lo mejor es la misión de estos seres, llámeles extraterrestres, llámeles ángeles, unir esa parte cerebral que tenemos como creadores y esa parte sentimental que nos hace ser buenas entidades en un entorno donde nos pusieran. Claro, claro, es cierto. ¿Tú crees, Amador, que los ángeles del pasado o dioses de los que hablan naciones antiguas son realmente los extraterrestres que nos están visitando hoy día o que la gente dice que ve en esos platillos volantes? Porque sabes tú que de la noche a la mañana dejaron de venir, o al menos dejaron de tener contacto directo con los seres de la Tierra, porque quizás a lo mejor no se marcharon y siguen aún aquí, ya que sabes tú que hay en distintas etapas de la historia también hay descripciones de objetos voladores en los cielos, ¿no? Descrito también de diferente manera, acorde a sus conocimientos. Sin ir más lejos, me acuerdo ahora mismo de Alejandro Magno, que habla de escudos voladores que lo atacaron. Y te hago la pregunta, ¿tú crees realmente que son los mismos y que no se fueron? Claro, tú lo has dicho muy bien, Paco. Así es esto. Vamos a tener, esperamos, digo, que el planeta dure más tiempo. Y yo creo que vamos a tener esas etapas, ¿no? Donde el ser humano pensaba que eran seres de luz y ángeles, y otra etapa donde hay antecedentes de avistamientos en naves interdimensionales, bla, 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 y esa etapa donde evolucionamos, y esto lo vimos como parte de una evolución como raza o como especie, y vuelvo a repetir lo de la hormiga y el ser humano. Yo creo que nosotros ya estamos en la etapa de hormiga, nos falta mucho por entender en nuestro entorno, y sí son seres superiores, yo lo dejaría así, para mí, que pues en una parte ufológica hay mucho tema, en una parte religiosa también hay mucho tema, y es ahí donde mi propuesta es la siguiente, ¿no? Unir esa parte de raciocinio con esa parte sentimental o del corazón, y yo siento que vamos a encontrar respuestas para nosotros, sea la verdad o no sea la verdad. Yo siempre he dicho que cuando sea una verdad útil para uno, yo creo que ya es una verdad en sí. Sí. A veces mentira, como nos han tenido ahorita, ¿qué es lo que nos ha dado? Pues alguna paz, alguna tranquilidad para algunos que llenan los templos, pero es su realidad. Mientras no afecten a un tercero, pues es una realidad positiva. Yo no te puedo decir que es bueno, que es malo, sino simplemente que tratemos de encontrar nuestra realidad a nuestras preguntas. Efectivamente. Pues lo dejamos aquí, porque es siempre un tema interesante y siempre una tertulia que mantenemos tú y yo muy amenas, donde me gusta tener estas tertulias contigo, Amador, porque siempre lo que aconsejamos en ellas a los que nos oyen es que no se crean toda la verdad, sino que piensen, que razonen y que ellos mismos analicen lo que está ocurriendo y lo que están leyendo, para que de alguna manera lleguemos a una conclusión de que no todo lo que nos cuenta es, sobre todo las religiones o los políticos, es lo que es la realidad o lo que fue, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, yo ahí todo respeto, como seres humanos, yo respeto. Igual de repente hay esos fake, ¿no? Que te atacan, pues bueno, esa es su razón de ser. Sí, sí, claro. Están criticando y yo también lo respeto, pero miren, dejémoslo como en esa trinidad, ¿no? Los ángeles como emanaciones divinas, intermediarios entre pues, el Ser Supremo y nosotros. Su luz es símbolo de pureza espiritual, y la otra parte que para mí sería pues como la parte, ¿cómo le llaman aquí? Como la arqueológica, ¿no? Sí.
un mito pues sobre cosas vistas en el cielo. Los ángeles y los extraterrestres podrían ser manifestaciones del inconsciente colectivo, proyecciones de la mente humana, digo, esa sería como una explicación, ¿no? Sí, sí. Y pues la otra, que siendo la que estamos, yo creo que viviendo nosotros por esta cuestión pues, tecnológica que hay, esta cuestión de las inteligencias artificiales, naves y todo esto, desde la época, pues sería, para nosotros serían como antiguos astronautas. Los ángeles fueron exploradores, ¿por qué no decirlo? Interestelares, Uh-huh. que influyeron en la cultura, la genética del ser humano. Bueno, pues dejemos esa trinidad, ¿no? Algo espiritual, algo arqueológico, psicológico, como lo quieran manejar, y pues lo que estamos viviendo ahorita en esta cuestión de lo que para mí es una nave, porque lo estoy viviendo, ¿no? Hace años era imposible volar y ahorita pues ya son hasta vuelos a la velocidad del sonido. Pues esa es la percepción que yo tengo, como los carros de fuego en su momento lo marcaban Kiel. Pues bueno, vamos a darle, por eso digo, insisto, esta cuestión espiritual y esta cuestión de razonamiento. Pero pues llamémosle ángeles o llamémosle extraterrestres o fenómenos psicológicos, son fenómenos que están en otra realidad y en una realidad. Sí. Perfecto. Amador, te emplazo para el siguiente programa. Ya el próximo lo haremos de cara a Navidad y también estaremos aquí en tu tertulia de la otra realidad, pues hablando sobre misterios también relacionados con la Navidad y este tiempo que se nos viene. Claro, claro, y ya saben, siempre con la agenda apretada, pero tratamos de compartir esto que disfrutamos, esto que nos ha unido. Un fuerte abrazo para todos los amigos que nos escuchan. Estoy hablando de España, México, Centroamérica, por ahí que te escriban, que propongan algunos temas. Siempre es compartir y recordemos que estamos en la misma esfera. Un fuerte abrazo, Amador, para hasta el próximo episodio. Claro, claro, chao. Hemos comenzado este viaje preguntándonos si los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres que hoy día buscamos o vemos. Si aquellos carros de fuego o casas voladoras que describen los textos antiguos fueran en realidad los mismos ovnis que hoy día vemos en los cielos. Y si esos ángeles luminosos, enviados por Dios, supuestamente por Dios, fueran los tripulantes de esas naves, tal como relatan muchos testigos en la actualidad. Es curioso que, separados por miles de años, la descripción coincida. Luces en el cielo, seres que descienden montados en artefactos y mensajes que transforma o enseña a la humanidad. Lo que ayer se interpretaba como milagro, hoy lo llamamos tecnología. Pero en el fondo, la experiencia parece ser la misma. Encuentros con lo desconocido, con mensajeros que vienen más allá de las estrellas, según algunas civilizaciones, o más allá de alguna dimensión, a traernos un mensaje. Y el mensaje es la paz, no hay otro. Con Iris, en su sección El Despertar, siempre nos sorprende, porque comprendemos que el misterio no solo se encuentra en los cielos, el misterio también está en nosotros, en nuestro interior, que nosotros también tenemos ese poder de transformar lo que hay fuera y transformarnos también lo que tenemos dentro. Ella siempre nos recuerda que el verdadero viaje comienza en nuestro ser, en nuestra esencia, en nuestra conciencia, en ese despertar espiritual que nos invita a una sola cosa, a mirar la vida tal y como es, con nuevos ojos
y a despertar, a avanzar espiritualmente, a encontrar un propósito en nuestra vida. Porque también nos preguntamos, ¿y si ese despertar es también algo desconocido que no fuese únicamente externo, sino que también nos llama a transformar nuestras vidas y la vida que nos rodea? Porque siempre las energías están ahí, se mueven y esas energías transforman, o para bien o para mal. Pero yo creo que el mayor misterio de esta vida es descubrirnos a nosotros mismos y reconocer que la luz que buscamos fuera siempre está dentro de nosotros. Hemos continuado con Rebeca, entre el cielo y la tierra, y hemos conocido la historia de la cruz de Caravaca. Algo que, como he dicho al principio, es un signo, es un símbolo, nosotros los tenemos cerca, que sí que es mundialmente conocida, pero no conocíamos su historia. Y ella nos lo ha enseñado. Su aparición, el supuesto robo, las dudas sobre si la que se exhibe hoy es la auténtica o una réplica, y sobre todo los relatos y milagros que se le atribuyen. Más allá de ser un objeto sagrado, ligado a la religión católica, la cruz se ha convertido en un símbolo mundial, venerado mundialmente, utilizado como amuleto, como protección, utilizado también en rituales, no sé, como algo que trasciende fronteras y culturas, claro está. Pero lo más curioso es que incluso personas que no se consideran religiosas o no son religiosos, como ella nos ha hablado, la llevan consigo, confiando en su fuerza simbólica y en el misterio que la rodea. Porque muchas personas la llevan y sí, ¿no? Hay personas que, como he dicho, no creen o no son católicas o no creen en la religión, pero sin embargo la llevan como amuleto, colgante, ¿no? Un colgante. Pero eso, sí. Bueno, al final cada uno puede creer o no en el poder de estas reliquias de la Iglesia, sobre todo de esta cruz de Caravaca, pero lo cierto es que su presencia sigue inspirando fe, sigue inspirando confianza y sobre todo protección, fascinación en el mundo entero. Y finalmente, como siempre, con Amador, en la otra realidad, pues nos hemos adentrado en esa tertulia que él y yo siempre mantenemos al final del programa. Hemos conversado sobre cómo las antiguas historias de dioses y ángeles descendiendo a la tierra podían ser relacionados con relatos modernos de ovnis o visitantes de otros mundos. Y es que en este espacio, Amador siempre deja también un punto de vista sobre el tema que tratamos, y en este caso con el que hemos tratado de los ángeles extraterrestres, siempre aportando su interpretación y dejando también sus preguntas en el aire. Porque además Amador siempre enriquece toda la conversación y nos invita a mirar más allá, a pensar, a no creernos todo lo que nos dicen, a mirar el misterio desde otra perspectiva. Porque siempre nos hemos hecho las preguntas y él simplemente la hace muchas veces, ¿no? ¿Son símbolos? ¿Son mitos? ¿O son recuerdos de encuentros reales con seres que nos visitaron en el pasado y nos visitan ahora? Pues como siempre en su sección, las charlas se convierte pues en un puente entre lo cotidiano y lo extraordinario, entre lo que creemos y lo que aún desconocemos y nos queda por creer y aprender. Y así hemos concluido este viaje, pero como veis las preguntas siguen abiertas. ¿Son los carros de fuego de ayer los ovnis de hoy? ¿Y esos seres venidos del cielo, llamados ángeles o dioses, son los visitantes, los tripulantes de esos ovnis que vemos? ¿Y la cruz de Caravaca guarda un poder real o es simplemente un símbolo? Quizás ese despertar de conciencia del que nos habla Iris sea también del que nos hablaban estos seres, los ángeles del pasado y los extraterrestres de hoy. Bueno, cada uno tendrá su respuesta, claro está, y su creencia, tan respetable como yo digo, como la de cualquiera. O quizás no tengamos respuesta, porque no nos las preguntemos. Pero ahí está el misterio. Lo cierto es que el misterio continúa, y nosotros, como siempre, pues seguiremos caminando junto a él, y aquí estaremos para contarlo. Si queréis ponernos en contacto con nosotros, ya sabéis que tenéis el correo electrónico vuestrarealidadoculta@gmail.com o dejarlo en los comentarios del podcast. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del aparato receptor y hasta el próximo episodio. Bendiciones. Hasta el próximo programa.